Antes de que comencemos con el montaje, nos colocaremos el enganche. Dada su sencillez, veremos enseguida que tenemos todo lo necesario. Como veremos en el manual, es compatible con múltiples modelos. En esta ocasión le vamos a montar una bola desmontable vertical. Para el montaje de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. También será necesario desmontar los pilotos. Vamos con los primeros pasos. Comenzaremos desmontando todos los tornillos de la parte inferior. En ambos pasos de rueda quitaremos los 3 tornillos que veremos a primera vista. Una vez que hemos quitado los 3 tornillos, movemos el tapizado del paso de ruedas y en la esquina tenemos un tornillo que nos sujeta el paragolpe. Tiraremos de él y ya tenemos lo que es la esquina suelta. En el lado derecho repetiremos los mismos pasos que en el izquierdo. Tendremos que abrir el maletero y quitaremos los embellecedores con cuidado. Llevan estas 2 grapas que tendremos que retirar. La moldura que hemos quitado antes es para poder desmontar el tornillo que veis aquí. Lo mismo en el lado derecho. Para poder terminar de quitar el paragolpes, desmontaremos el piloto. Quitaremos las 2 tuercas que vemos aquí. Una vez que tenemos el piloto suelto, podremos retirar el paragolpes. Tener mucho cuidado en no dañar la parte inferior del piloto. Para ello, vamos a tirar de la parte del paragolpes hacia abajo. Y de esta forma sacamos la parte que va a presión. En el lado derecho, exactamente lo mismo. Retiraremos el paragolpes, teniendo en cuenta que tenemos que desconectar los sensores de aparcamiento. Una vez retirado el paragolpes, podremos desmontar esta pieza plástica. En algunos casos, como es en este, veremos que lleva el sistema de apertura manos libres integrado. También vemos que lleva la antena de detección de la llave. Desenchufaremos, quitaremos las grapas y en el caso de los de apertura manos libres tendremos que retirar también este otro enchufe y el cableado. A continuación tendremos que desmontar las sujeciones del tubo de escape y los 2 tornillos que sujetan el travesaño. Quitaremos la tuerca que sujeta el escape. La volveremos a usar, pero esta vez con el tornillo incluido en el enganche. Desmontamos las 2 tuercas a ambos lados que sujetan el travesaño. Estas mismas serán las que sujeten el enganche. Retiramos el refuerzo, en este caso de aluminio, y este ya no se usa. Colocaremos el enganche, volveremos a colocar las tuercas que sujetaban el travesaño. Esta vez serán las que sujeten el enganche. Como veis, el enganche va provisto de la sujeción del escape. Con la ayuda del tornillo incluido en el kit y la tuerca que hemos quitado anteriormente, volveremos a sujetar el escape en su posición. Para poder colocar la bola será necesario hacer el recorte en la parte inferior. Como podéis ver, va premarcado. Es una pieza plástica que si forzamos un poquitín, vemos que sale con facilidad. Colocaremos la bola. Los tornillos de la parte superior serán de 12-25, tanto a izquierda como a derecha. En el lado de la izquierda, en la parte inferior, colocaremos la anilla de seguridad junto con un tornillo de 12-30.
En el lado de la derecha pondremos la sujeción de la base de enchufe con otro tornillo también de 12-30. No os equivoquéis de medida de tornillo porque si ponéis el de 12-35 hará presión sobre la bola y no podréis sacarla. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete. En este caso, al ser tornillos de 12, serán 87 Nm. Hemos colocado el soporte de base de enchufe teniendo en cuenta la posición en la cual va registrada la pieza plástica con su tornillo, tuerca y arandela en la posición que veis aquí. De esta forma podemos hacer que abata con facilidad. Volveremos a colocar la pieza que lleva el sistema de apertura a manos libres con la ayuda de las grapas que hemos quitado anteriormente. Como podéis apreciar, coinciden los orificios perfectamente con los que llevaba ya el vehículo. Volvemos a colocar la antena de la llave. En la parte inferior no os olvidéis de conectar el sistema de apertura a manos libres. Terminado la parte mecánica, pasamos al kit electrónico y varias son las opciones que tenemos para este vehículo. Podemos montar un kit conectado directamente a la línea de CAN bus, el cual va colocado en los pies del copiloto. Otra opción, que es la elegida en este caso, será un kit Aragón Pro, conectado directamente a las señales de los pilotos traseros. Y al tener la batería en la parte trasera, nos facilita la colocación, evitando de esta forma tener que ir hasta adelante. Para facilitarnos el montaje de la instalación, vamos a desmontar primeramente la zona central del tapizado. Va con unas grapas que podemos ver aquí. Y también retiraremos el tapizado del suelo. De esta forma nos queda al descubierto la batería. Como vamos a introducir el cable por el lado derecho, retiraremos este tapizado que nos va a facilitar bastante el acceso al cableado. Quitamos una grapa aquí, otra en esta parte de aquí y tenemos que retirar esta anilla de sujeción. Quitamos el embellecedor antes de poder retirar el tapizado tendremos que quitar una grapa que va en la parte superior y ya podemos retirar el tapizado. Si os preguntáis por qué hemos destapizado el lado derecho y no el lado izquierdo, los motivos son los siguientes. Tenemos más espacio para poder pasar el cableado. Una zona que os voy a mostrar a continuación por donde pasaremos el cable. También, como podéis ver, tenemos el positivo de batería más accesible. Y si nos fijamos con más detalle, vemos que el cableado que sube al portón donde tendremos que coger las señales de marcha atrás y de antiniebla, lo tenemos también en el lado derecho. Aunque no es necesario para el montaje, pero sí os va a facilitar bastante el visionado. Voy a desmontar esta pieza plástica. Para pasar el cableado al interior del vehículo podemos hacer o como nos marca en las instrucciones del específico, realizando un orificio en la parte posterior, o como lo voy a hacer yo, voy a usar esta goma que está provista ya el vehículo de ella, haciéndole un agujero un poquitín más grande y de esa forma pasar el cableado al interior. Aunque aquí prácticamente no vais a poder ver por dónde va el cableado, lo primero que os diré es que abra la tapa hacia la parte inferior, porque si hacemos que abra hacia arriba, nos tocará recortar más el paragolpes. Después sujetaremos mediante una brida, como podéis ver aquí es lo que tengo la puntita de la brida, sujetaremos el cableado para que no colisione cuando subimos y bajamos la base. Esta otra brida que veis aquí es donde va sujeto al cuerpo central del enganche el cableado, que después pasa por esta zona de aquí y va al interior. Hemos pasado el cableado por la goma que os comentaba. Con la ayuda del adhesivo de doble cara sujetaremos la centralita en la ubicación. Si el cliente lo solicita, tenemos disponible tanto el positivo directo como el positivo de contacto en la página web para que los podáis conectar con facilidad. Y con la ayuda del tornillo autorroscante
colocaremos las masas directamente a carrocería. Como podéis ver, tenemos el cableado completamente ya distribuido. El positivo lo llevaremos hacia la batería. Estos dos cables que tengo marcados aquí y separados con esta pieza plástica son los dos que van al portón, que es la marcha atrás y el cable de antiniebla. Con la ayuda de la punta de pruebas he localizado estos tres cables de aquí, que son los del piloto derecho, posición derecha, intermitente derecho y freno. También vemos el cable amarillo y el cable negro, intermitente izquierdo y posición izquierda, los cuales hemos dejado a la altura del piloto izquierdo. Como veis, tanto unos cables como los otros los hemos trenzado. Y os preguntaréis por qué. Los trenzamos porque de esta forma el cableado queda mucho más recogido. Si os preguntáis cómo los trenzamos, lo haremos de la siguiente forma. Con la ayuda de un taladro, ponemos el cableado. En el cable azul rojo o azul marrón, depende cómo lo veáis, tendremos que conectar la señal de intermitente derecho. Aseguraros siempre con la ayuda de la punta de pruebas que la señal pertenece a ese cable. Cable gris con una línea amarilla. Conectaremos como siempre, primero poniendo la zona del cable que traspasa. Pondremos el cable marrón, que es la señal de posición derecha. Hacemos el primer clic a mano y apretamos con el alicate. Cable verde con una tira gris, señal de freno, que conectaremos con el cable rojo de nuestra instalación. Como siempre, verificarlo. En el cableado que sube al portón localizaremos por un lado el cable negro con una línea amarilla, que es la señal de antiniebla. Lo conectaremos al cable azul de nuestra instalación. Aseguraros, como siempre, de que el cable ha entrado perfectamente en su ubicación. Hacemos el clic y a continuación presión con el alicate. En el cable azul con una línea negra conectaremos la señal de marcha atrás, que es el cable naranja de nuestra instalación. Aprovechando que tenemos el pasacables del positivo en esta zona de aquí, pasaremos ya el cable de positivo hasta la parte inferior. Para hacer el conexionado le he puesto la anilla al cableado y ahora voy a soltar este cable teniendo mucho cuidado de que no haga un falso contacto y pondremos la anilla en esta posición debajo de la tuerca. Dejaremos colocado el fusible aéreo aquí. Al dejar las fichas colocadas en escala nos facilita el encintado de la instalación, quedando de una forma más limpia. Hemos desconectado la clavija del piloto izquierdo para poder ver con facilidad dónde conectarlo. El cable azul-verde lo conectaremos con el intermitente. Muy importante que entre la grapa en su sitio. Lo pondremos con el cable amarillo de nuestra instalación. El cable gris-violeta es el cable de posición y lo conectaremos con el cable negro de nuestra instalación. Como podéis ver, a través de la ficha se ve claramente que introducimos el cable y hasta qué posición va. Intentaremos siempre hacer tope. Hacemos el primer clic a mano y a continuación, con la ayuda del alicate, terminamos de apretar. Una vez que hemos terminado de hacer todo el conexionado, haremos la verificación del funcionamiento correcto de las luces. Como podemos ver, con la ayuda del Top Bar Tester, comprobamos que todo va correctamente. Terminados estos pasos de comprobación, podemos proceder al montaje del paragolpes. Hasta el próximo vídeo.